Bueno, jóvenes, como venimos construyendo la materia de sociedades comerciales en la Universidad de Buenaventura Cali en el semestre noveno, seguimos trabajando la unidad 2 de lesión que corresponde al tema de el panorama general de las formas asociativas en Colombia, tomando las entidades sin ánimo de lucro o ETSAL y las sociedades con ánimo de lucro, que son las propiamente sociedades. Recordemos que las entidades sin ánimo de lucro en Colombia están reglamentadas por el Código Civil, son concretamente las corporaciones y las fundaciones, y las sociedades están reglamentadas en el Código de Comercio. En el Código Civil, recordemos siempre, no hay sociedades. Fue derogado por la Ley 222 de enero del 95 y luego adicionado con la Ley 1258 para el tema de las sociedades por acciones simplificadas. En el día de hoy vamos a trabajar el tema que tiene que ver con las entidades sin ánimo de lucro, corporaciones y fundaciones en principio, pero tenemos que hablar también de las cooperativas que tienen un tratamiento mixto o de teoría de la economía solidaria. ¿Cómo obra el hombre en sentido general? El hombre en sentido general obra de manera individual, como persona natural, individuo, o de manera colectiva como persona jurídica sin ánimo de lucro o con ánimo de lucro. Cuando el hombre obra dos o más personas, estamos hablando de colectividad. Y cuando habla en colectividad, puede hablar con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro. Ejemplo, cuando hago un baile en mi casa o cuando yo estudio en un salón con otros alumnos. ¿Cuál es la diferencia? Que ambas son colectividad, pero en el uno tiene el ánimo de estar agrupado y en el otro no tiene el ánimo de estar allí. El uno es un accidente. Cuando yo me matriculo a estudiar, es un accidente y hay colectividad. Pero cuando yo me agrupo con alguien para una fiesta, voluntariamente quiero ir a la fiesta. Posteriormente a esto, se puede dar un ingrediente o un componente adicional, la voluntad de estar asociado. Ya no solamente la voluntad de estar juntos momentáneamente, sino la voluntad de estar asociado. Entonces un elemento, son una estructura, dos o más personas, ánimo a asociarse, una actividad y ánimo societatis. Pero si yo le agrego a esto el deseo de colocar un dinero y tengo un aporte económico y obtengo unas utilidades, ya cambia de connotación y pasa a ser con ánimo de lucro, y el tema del ánimo de lucro le da el componente de una de las dimensiones de las personas jurídicas con ánimo de rentabilidad. Esa rentabilidad le da la posibilidad de ser específicamente sociedades en una de las dimensiones consagradas en Colombia, que no es el tema del día de hoy. Indiscutiblemente debemos tener en cuenta cuáles son los criterios para conformar entidades sin ánimo de lucro en Colombia. Realmente son tres dimensiones básicas. Primero, el hombre por defensa de sí mismo quiere estar agrupado. El barrio, la comunidad, la vecindad, y allí hacen presencia dos o más personas, pero no necesariamente porque quieran estar agrupados, sino porque la sociedad los obliga a funcionar de esa manera. Hay unos propósitos políticos. Los partidos políticos, cuando se agrupan entre sí, son sin ánimo de lucro, pues por lo menos en teoría, porque tienen el fin noble de construir el Estado. Y estamos hablando de los propósitos filantrópicos, por ejemplo, las profesionales, la asociación de ingenieros, la asociación de arquitectos, la asociación de carpinteros, etcétera, etcétera, tienen un fin filantrópico. Pero estos criterios no están agrupados alrededor del Código Civil. Todos los desarrollos teóricos y académicos se han dado alrededor de la figura tributaria. Todas las entidades sin ánimo de lucro han sido desarrolladas normativa y legislativamente en su cuerpo principal e inicial desde hace 200 años y desde toda la vida por los códigos civiles, pero esos no son suficientes. Todos los desarrollos económicos se han dado por las entidades sin ánimo de lucro, y más la participación del Estado y la construcción del Estado se ha dado alrededor del Estado mismo, que es sin ánimo de lucro, porque es el propósito de todos de administrar la cosa pública, y la prolongación de manos del Estado, que son los entes filantrópicos en cabeza de los individuos particulares o entes del Estado, cuando el Estado no alcanza a cumplir absolutamente todo su propósito social y de responsabilidad de garantizar la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Tributaria y en las otras legislaciones administrativas y tributarias en general, no en el civil. Las entidades sin ánimo de lucro pueden ser políticas, gremiales,
morales, físicas o culturales, artísticas o profesionales, de programas de viviendas solidarias, altruistas, sin ánimo de lucro, cooperativas y, ojo, ya las sociedades son con ánimo de lucro y no están dentro del rango de las ETSAL. ETSAL en términos tributarios es entidades sin ánimo de lucro que en las dos últimas reformas en el proceso de anticorrupción, de persecución contra la corrupción, han sido perseguidas y obligadas a cumplir una serie de requisitos, convirtiendo a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en la superintendencia de la entidad sin ánimo de lucro, porque se ha encontrado que los mayores focos de corrupción en Colombia se dan alrededor de las entidades sin ánimo de lucro y son los políticos los que por intermedio de estas entidades se están apropiando de los bienes del Estado. Desaparecieron entre el gobierno de Santos y el gobierno de Duque a la fecha más de 120.000 entidades sin ánimo de lucro y todavía siguen 100.000 más en cabeza de políticos regionales que se roban el Estado por intermedio de este tipo de entidades. Algunos lo trabajan con entes mixtos o colectivos entre público y privado y el gobierno les tiene el ojo abierto y considera que son focos demasiado grandes de corrupción. ¿Qué pasa con el sector cooperativo? El sector cooperativo igualmente fue en un principio con el espíritu solidario de desarrollar los esfuerzos sociales y comunitarios, luego tuvo un desbordamiento por el lado de lo financiero, se creció financieramente y entró al ámbito respecto de corrupción, pero ya corrupción en la dimensión del narcotráfico, recibiendo dinero de lavado de activos, de saneamiento de patrimonios o legalización de patrimonios por la vía del blanqueo. Estas entidades están muy controladas, no desaparecen, todas en lo absoluto están legisladas en Colombia y antes, al contrario, con los procesos de paz se le ha ido dando implementación a otras entidades como son las empresas asociativas de trabajo, las cooperativas de trabajo asociado, las TIA, trabajo independiente asociado, para poder que los independientes puedan pagar la seguridad social por estas vías. ¿Cómo se hacen negocios en Colombia? Con entidades sin ánimo de lucro o con entidades sin ánimo de lucro, con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro. Lo que vale es el objeto y que en efecto final cumplan un fin y que se distribuyan o no las utilidades entre los participantes. Las entidades sin ánimo de lucro en principio no distribuyen utilidades, pero uno puede preguntarse, ¿el Club Deportivo América o el Club Deportivo Cali son sin ánimo de lucro cuando los jugadores valen miles y millones de dólares? Entonces el concepto de que el deporte no constituye ánimo de lucro es una verdadera mentira, porque hay verdaderas negociaciones de capital por entrenadores, por jugadores, por gente que tiene que ver con el mundo deportivo, no solo en el fútbol, sino en todas las disciplinas. Y esto se hace por las diferentes dimensiones del mundo de los negocios, desde la persona natural, la persona jurídica con o sin ánimo de lucro, las cooperativas o los nuevos sistemas de trabajo independiente asociado o los nuevos sistemas de cooperativas de trabajo asociado para dar estímulo a que se reduzcan los impuestos y la persona monte nuevos esquemas de trabajo. Todo en general está trabajado en la unidad segunda del libro, que espero la trabajen exhaustivamente. Muy amables.